¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, estoy en mi cocina. Generalmente a veces grabo desde acá cuando bueno, ya se hizo tarde, por ahí está demasiado frío. Como todos saben, hace un rato estuve desarrollando un service que arrancó ayer y tenía que terminar mañana. Arrancó ayer por una cuestión de que el cliente estaba durmiendo la siesta. Ustedes ya vieron más o menos la situación. Es un hombre que le gusta andar de parranda. Durmió la siesta como para salir de juerga y se encontró con que el termotanque estaba perdiendo agua. Bueno, yo obviamente estaba con mis hijas, no tenía ganas sinceramente de ir, pero él es inquilino y quiero que sepan que la clienta, que es la dueña de todo eso, tiene 3 o 4 departamentos en los que yo habitualmente trabajo y soy una persona de su confianza. En este momento está en México, bueno, me dejó encargado que por favor cualquier cosa que surja me ocupe y bueno, no daba para que este hombre la ande molestando cuando a mí ya me había dejado instrucciones claras. Incluso el primo tiene una casa de repuestos sanitarios en Morón y yo tengo carta abierta para sacar lo que necesite previamente a firmar el remito correspondiente. Pero bueno, nada, quería ponerlos un poquito al tanto de cómo fue la situación. Como les dije, yo ayer estaba tranquilo en mi casa con mis hijas. Nada, este hombre se encuentra en esa circunstancia, no lo podía dejar tirado, dado que él estaba dispuesto, producto de su ignorancia, ¿no? A dejarlo así hasta que se pueda arreglar. Porque créanme que es un hombre que no tiene la capacidad de cerrar una llave de paso, no tiene idea. Entonces, bueno, fui, verifiqué que verdaderamente había estallado el flexible. Dado que le pedí que por favor me mande algún videíto. Hoy en día los videos son una herramienta bastante interesante al momento de tener que sacar una conclusión o quizás una idea para sacar un presupuesto. No digo que van a sacar un presupuesto exacto, pero por ahí les ahorra el tener que ir a determinados lugares cuando por ahí el videíto está bien detallado. A mí me han mandado videos de 3 segundos, como si se le gastara el rollo. Y le digo a este hombre, que se llama Daniel, Daniel, mandame por favor un video para que yo poder darme una idea de lo que está pasando. Y me mandaba videos del agua del piso. Sí, ya sé, me estás indicando que pierde. Lo que yo necesito es que abras en bajo mesada y filmes con flash por dónde está saliendo el agua para saber si se te pinchó el termo, o si fue un flexible, si voló circunstancialmente la válvula de alivio, si se te salió la canilla de purga, no sé, hay muchas razones por las cuales un termo larga agua afuera, o sea, larga agua al exterior. Bueno, me mandaba videos del piso mojado, bueno, nada. Tengo un video que después lo voy a subir que no se interpreta nada, pero al escuchar el ruido del agua saliendo, inmediatamente uno se da cuenta que se pinchó, reventó un flexible. En ese consorcio en particular está el factor de que hay mucha presión, demasiada presión. De hecho, esos departamentos estaban pensados para tener calentamientos de agua por circulación, las calderitas que van en los bajos mesada, ¿no? No había manera de que calienten por la velocidad de la circulación del agua, no había manera de reducirle la presión y todos optaron por, bueno, el consorcio optó por poner termos eléctricos ahí dentro. Por eso todos notarán que están con flexibles y yo los puedo invitar a, si tuviese la posibilidad, al menos de los que yo sí puedo ingresar y mostrar, pero están todos así, están todos con flexibles hasta el termo y bueno, reducciones de 3/4 a media porque estaba pensado para media. De hecho, bueno, yo quiero que sepan que me llevé todo lo que tengo en mi casa. No pasé ni por el taller para no perder tiempo. Vieron que tengo generalmente el tapercito con herramientas, algunos materiales. Tengo también un balde de
de 10 litros, donde circunstancialmente tengo niples, codos, bueno, determinadas cuestiones que van sobrando. De hecho, me había llevado una T, digo, bueno, si me falta una cupla, con este tapón la uso a modo de cupla y nada, mañana, pasado, voy y resuelvo como corresponde. Pero no podía dejar sin agua a este hombre porque había estado de juerga, necesitaba bañarse, aparte es un hombre que entra en una especie de estado nervioso muy pronto. Nada, cosa que a mí, la verdad, le pego un aplauso y se terminó el problema. Creo que opté por ¿qué es lo que le decía a esta clienta, a la cual aprecio muchísimo? Es lo que le decía a mí. Yo me di cuenta que con Daniel hay que ser un par, hablarle en su mismo idioma. Cuando se está volando un poquito, bajarlo. Y agarra nuevamente el tren del respeto, que nunca me faltó el respeto, pero por ahí empieza a elevar un poquito. Él considera los argumentos, entonces hay que bajarlo al llano. Y si no, bueno, se le dará un correctivo. Pero no es necesario, es un buen tipo, pero bueno, habrán escuchado en su tono de voz que viene de zona norte, con otras costumbres, otros usos. Bueno. Notaron también que tiene el arbolito de Navidad. Yo siempre que voy lo veo, pero bueno, no lo puedo filmar por una cuestión de que está al lado de la puerta y siempre que paso o estoy entrando con él o saliendo con él. Entonces no queda bueno filmarle el arbolito de Navidad. Pero bueno, nada. Quería ponerlos en contexto. De hecho, tengo la cartuchera acá porque la traje. Generalmente dejo las cajas y la cartuchera todo en el taller o en el tallercito. La traje porque digo, bueno, si me despierto, como yo me despierto entre las 3:30, 4, por ahí haga una puesta a punto de la cartuchera. La quería tener acá. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Cuando rejunté niples, T, codo, niplecito, niples galvanizados, tuve que sacar algunas herramientas de electricidad, dado que la cartuchera estaba configurada para un service mixto. Bueno, puse algunos niples galvanizados. Quiero que sepan que sí, se armó con lo que había. No empiecen que le metiste galvanizado, que le metiste epoxi, que le metiste bronce, que le metiste PPN. Sí, le metí lo que pude para zafar. No empiecen con que está reducido a media, porque eso está así desde siempre y hay una presión terrible. No me vengan con temas. Yo sé cómo se hace, podría hacerlo todo en 3/4 hasta el pilar de entrada, que es de media. O sea, no veo el sentido. Sería un panchejo cualquiera hacer todo en 3/4 para reducir a media, llegando a los pilares de entrada y de salida. Hechas las aclaraciones del caso, porque bueno, no tardan en empezar. Bueno, me llevé todo lo que pude, flexible. ¿Qué pasó? Tuve que sacar las cosas de electricidad, meter plomería, la pico del oro, un par de llaves francesas, bueno, lo necesario para poder desarrollar el service. Y como tengo en el altar, llamado por ustedes, que me gustó la idea y lo voy a ayornar a que sea verdaderamente un altar con herramientas icónicas, por ejemplo, la Stanley, doble cremallera, 7 posiciones. Bueno, hago un paréntesis ahí. El amigo Miguel, que yo subí el video de que vieron que recuperé la Watford. ¿Por qué? Porque tuve que meter todos niples, codos, elementos, materiales, para tal caso dejarlo funcionando. Tenía que dejarlo funcionando sea como sea, porque con las inspecciones vieron cómo es. Mañana tengo inspecciones y hoy me sonó un mail, entré a los mails, porque me había llegado un mail que no tenía nada que ver, pero decía, recuerde, mail de Naturgy, recuerde, siciliano tanto, bueno, mañana, el día de la fecha, entre las 9 y las 13, va a estar pasando el inspector. Bueno,
la brecha horaria es grande, hay que estar un rato antes. Generalmente pasan 10:30 cuando es así. Pero este hombre se quiere ir de la casa a las 7 y yo no voy a arriesgarme a llegar tarde a la inspección por solucionarle el tema del flexible. Fui hoy, lo arreglé con lo que había. Después se cambiará. Cuando hable con la clienta, le cuente, la ponga en autos. Pero ¿qué pasa? Cuando dije, voy a llevar la Watfo para seguir con la toma de contacto, pues la estoy probando, está ahí, pero la estoy probando. No me entraba en la cartuchera. Digo, bueno, me la pongo en la campera y me voy. Bueno, agarro primera junta, los que son de Aedo conocen, primera junta hasta Congreso. Congreso es una calle que parece que la hubiesen dinamitado, que hubiese habido una especie de batalla con tanques, bombas, nada. Se ve que en lo que tardé en llegar de primera junta a Juan B. Justo por Congreso, porque por más, no se trata de esquivar los pozos, se trata de agarrar el más chiquito, se ve que la Watfo se me fue deslizando por la campera hacia abajo hasta caerse, ya cruzado Juan B. Justo. Bueno, si se fijan acá se ve la marca de donde pegó en el asfalto. Bueno, cuestión que estoy yendo, ya atravieso Casero, llego a la estación de Aedo, qué sé yo. Esperen que la voy a poner como corresponde. Llego a la estación de Aedo, a la altura del Banco Provincia, algo me dice, fíjate la Watfo. No está la Watfo. No está la Watfo. Se cayó, ya está. Digo, bueno, no, ya está, no me queda otra. Volver, no podía volver, porque volver es todas contramano. O sea, si yo quisiera agarrar las mismas cuadras que hice para ir, tengo que hacer 17 cuadras de contramano. Buah, digo, no, voy, resuelvo con este tipo. Estaba desalumbrado, me sentía mal. Yo es una herramienta que quiero, no sé por qué la quiero, como a todas, pero le tengo un cariño especial. El amigo Miguel me decía, no me quiero imaginar si se te pierde la Stanley doble cremallera 7 posiciones. No, ahí sí. Ya si se me pierde esa herramienta, una de mis doble cremallera 7 posiciones de Stanley, ya voy mal predispuesto. Ya voy mal, posiblemente lo mande a pasear. Ya me conozco, me ha pasado. Por suerte las he recuperado, no la doble cremallera 7 posiciones, pero otras herramientas queridas me ha pasado que sí, me pongo mal, no violento, pero con malas contestaciones, malos gestos, invitándolo a que me pelee. Frilo, por favor, acércate y bueno. Bueno, cuestión que se notaba cierto mal humor y cierto apuro por terminar, porque si bien yo consideraba que la herramienta ya estaba perdida, pero me sentía un gil por haberla perdido de la manera que la perdí. Pero quiero que sepan que en un momento, cuando cruzo las vías de la estación y hago una especie de S para cruzar en contramano Fasola y agarrar mano Caseros, Caseros sí está en mano, pero hay que hacer una especie de S porque hicieron ahí como una especie de las paradas de taxi, qué sé yo. Ahí sentí como que se me renovó la fe. No sé por qué, digo, la voy a encontrar. Seguí andando. Después, 4 cuadras más adelante, dije, Tano, esto hace una hora. Me había dado cuenta que el video de la reparación esta duró 40 minutos. Digo, Tano, 2 más 2, 4, la tierra redonda, ya está, la perdiste. Pero igual, voy a agarrar Congreso. No sé por qué, se me renovó la fe. Paso Juan B. Justo y la veo ahí, la Watfo. Me volvió, no sé, me sentí bien.
hacía tiempo que no sentía felicidad. Eso es felicidad. Bueno, les conté lo de la Watfo, les conté por qué me veo un domingo a las 9 de la noche reparando un flexible de un termotanque, todo probado. O sea, el motivo por el cual no pude llevar la Watfo en la cartuchera fue porque tuve que llevar todas estas porquerías, que de hecho ni pasé por el taller, porque en el taller yo sé que tengo flexibles de 3/4, conectaba en el termo, conectaba ahí y ya está, pero bueno. Después cuando hablo con Rocío lo arreglo. Bueno, quiero mandarle un saludo grande, un abrazo grande a todos los amigos, ahora que ya los puse en contexto, los puse en autos. Saludos al amigo Gastón Montenegro, al querido amigo Adriano Track, a Dalton, a Cobursa, a Tito, a Zapito, a Jonathan, el querido Manuel. Bueno, el canal cuenta con la participación estelar del amigo Gregorio Casa, gran persona. Gregorio, mañana te voy a hablar por Instagram un poco más tranquilos, dado que estuvimos cambiando un par de mensajes, pero me tenía que ir a hacer esta situación y nada, perdí el hilo de la conversación, pero amigo, acá no hay problema. Los amigos sí tienen libertad de expresarse, de escribir lo que necesiten escribir en el largo. Sí me molesta, quizás, de determinadas personas que no ponen los kinder como hay que ponerlos y dejan un testamento así en los comentarios y bueno, detrás de los botoncitos somos todos pillos. Un abrazo grande al querido amigo Miguel, como siempre Miguel, atento, estudio, contestando, siempre con una respuesta acertada. Bueno, nada. Un abrazo al amigo Miguel. Cuando encuentren una respuesta en los comentarios sobre alguna cuestión técnica que yo no llegué a contestar y el amigo Miguel se ocupó, quiero que sepan que está más que bien porque compartimos criterios técnicos. Esta aclaración la hago siempre porque corresponde, porque yo no sé si el video lo ven hoy, mañana, pasado o dentro de 6 meses y por ahí encuentran una respuesta de Gregorio o de Miguel y dicen, vos qué te metes. No, no le digan así, forman parte del staff del canal. Como por ejemplo, bueno, los personajes que tenemos, el psicólogo, Frilo, 6095, Pan Triste, bueno, el infomercialista, o Larry, devenido el infomercialista, el calvo, el infomercialista calvo, un montón de gente, un montón de personajes. En una época lo teníamos a Star. Muchos me dicen, Tano, ¿cómo se extraña las peleas tuyas, peleas entre comillas, las discusiones tuyas con Star? La verdad eran dos tipos que sabían y había una respuesta, se notaba que había una indirecta de un canal al otro. Con Pan Triste, la verdad que el tipo optó por considerarte un loquito, no te menciona, no te pasa cabida, pero bueno, el mundo es chiquito. Imagínense Buenos Aires, imagínense el oeste, siempre es más chiquito que el mundo. Y nos vamos a encontrar algún día con Panchejo. Y bueno, ustedes saben cómo se arregla. Simple. Bueno, ya está. Entre paréntesis, se viene un videíto con 6, 8 preguntas frecuentes sobre distintos temas. Nada. Hay uno, y hago hincapié en este, muchacho, que tengo que esperar a que esta chica que se ocupa de atenderme un poco las redes, o no las redes, pero me pone al corriente de la dinámica, de la mecánica, de cómo son determinadas cosas que yo ignoro, que nunca le hago caso. Pero hay uno que me dice siempre, opiná de tal, opiná de tal, opiná de tal. Y me remarcó 3 o 4 veces y me puso, ya te puse 4 veces que opines de tal. La verdad, te ignoro. Ya voy a saber tu nombre y de quién quieres que opine, porque la verdad no me acuerdo, pero es una de las preguntas frecuentes. Porque al chabón que vos me decís que opine, ni siquiera lo conozco, no sé ni qué hace, que calculo que debe hacer contenido y parecido a lo que hago yo, porque si querés que opine,
Y si no te contesto es porque ya te veo zarpado de Gil. ¿Qué querés? Que no sé, ¿qué querés? Que ya me tengo que boxear con Larry y me tengo que boxear con el tipejo Gil, que no creo que sea boxeo, creo que se va a comer una de mano, pero bueno, ¿querés que sume uno más? O sea, no sé ni quién es ese que me decís ya, voy a averiguar para citarte a vos y de quién querés que opine, que verdaderamente no sé, no me dedico a buscar quilombo con otros que hacen contenido. Tengo dos problemas puntuales con dos personas, nada más. No es que me dedico a generar contenido a través del quilombo. Con Star las cosas terminaron. Para él soy un electroplomero itálico de la zona del oeste. Y para mí él es un electricista de la NASA que debe laburar en countries. Pero creo que nos respetamos mínimamente los dos. Los otros dos no. Bueno, listo, hechas las aclaraciones. Hoy subí, dado que bueno, recuperé a través de Google Fotos dos videos de cuando se recuperó la Ponderosa. La Ponderosa, para los amigos que se vienen acercando al canal hace poco, por ahí Martín Cortés, no sé si está al tanto, son videos de 3 años atrás, Almafuerte, por ejemplo. La Ponderosa es mi casa de infancia, donde yo me fui de muy chico. Ahí quedó viviendo, obviamente, mi padre, Alicia, y Alicia es mi madre biológica, que ya están fallecidos los dos, y mi hermana. Yo me fui a vivir con mi vieja, con mi abuela. No podía seguir en ese clima de violencia, de odio, de bronca. Listo, me fui. Me fui a una edad muy temprana, a los 13 años, y no volví más, sinceramente. ¿Qué pasa? Con el paso de los años, ya más acá en el tiempo, bueno, Alicia se separa de Antonio, la vida pasa, la vida sigue. Me dejé el gorrito por el tema de que anduve en la moto y el viento. Vieron que a mí me gusta acelerar un rato, bueno, me quedó. Después de esto me voy a pegar un baño. Bueno, quedó Antonio viviendo solo. Parece que consiguió una concubina, o al menos es lo que pudo demostrar la señora. Antonio, un día, él ya jubilado, con problemas de vista, estaba haciendo experimentos, dado que, bueno, siempre tuvo el berretín de la chapa, la pintura, tenía algunos cachivachitos ahí que estaba arreglando, de él, ya no trabajando para afuera. Parece que quiso hacer una especie de puente entre un auto y otro. Bueno, se le prendió fuego. Había un bidón de nafta que estaba intentando, creo que poner en marcha un auto que estaba parado hace un tiempo. No me interioricé mucho. La cosa es que le tose por el carburador, intuyo, porque no hay demasiadas certezas de lo que pasó. La mujer esta, que vivía con él, o es lo que decía, no estaba en esos momentos, bueno, estaba solo, se le empieza a prender fuego, intenta apagar por todos los medios, la nafta le gana, el fuego le gana el bidón de nafta, bueno, intenta apagarlo con una colcha, pero imagínense, tipo grande, nervioso, lento ya en algunos de sus reflejos, entre que iba a buscar algo para apagar, el fuego se hacía más grande, bueno, se incendió. Se incendió, lo pudo apagar, el fuego se concentró en la entrada de la Ponderosa, de hecho se ve en el video todo quemado. Bueno, los vecinos saltaron, apagaron el fuego. Antonio hasta ese momento estaba consciente, lo sacan afuera porque se negaba a salir de la casa sin solucionar el tema. O sea, lo que el tipo no quería es dejar todo prendiéndose fuego e irse. Cosa que yo quizás hubiese hecho también. Bueno, los vecinos apagan todo, lo sacan para afuera, le sacan la camisa, lo sientan en la puerta. Alguien llama a la policía
llega, lo encuentra consciente, lúcido. Bueno, piden ambulancia porque tenía quemaduras. Hasta ese momento vieron cómo son las quemaduras. ¿Por qué? Porque el tipo termina apagando el fuego con su cuerpo. Bueno, la policía se va y les voy a contar toda la historia. Por eso me estoy yendo tan atrás en el tema. La policía pone sin novedad, y después les voy a contar por qué me entero de esto. Lo llevan al instituto de Aedo. Mi hermana se interioriza, ella sí tenía contacto con él, qué sé yo. Nada, bueno, terminan derivándolo a la clínica del Buen Pastor, ahí en la zona de Lomas del Mirador. La cosa es que después de una agonía de unos 15 días, Antonio fallece. Bueno, como yo no estoy involucrado sentimentalmente con él, me ocupé de hacer todo lo que es el tramiterío del certificado de defunción, demás, reconocimiento de cuerpo. Dado que bueno, una cosa era verlo con la sábana hasta por acá, que se veía la cara, y otra cosa era verlo como Dios lo trajo al mundo, que era una imagen bastante fuerte. Y después les voy a contar quizás un poquito en detalle eso. Bueno, le pido a la doctora que por favor me dé el certificado de defunción. Me dice que no, que al haber ingresado un paciente en ese estado, inconsciente, sin poder decir nada, tengo que dirigirme a la comisaría donde se suscitó el siniestro. Bueno, voy a la comisaría, les pido por favor, me dicen que tengo que hablar con la comisaria, o la mujer comisario, no sé cómo se dice. Bueno, le cuento, busca a través del sistema el horario del llamado, qué había pasado. Bueno, aparece sin novedad, como les conté. Los muchachos, los chicos, los policías, los jovencitos que estaban haciendo la ronda, justo estaban ese día. Bueno, los llama, los hace venir, le dice, bueno, este hombre es el hijo del señor de tal lado, que bueno, falleció. ¿Cómo que falleció? Si estaba bien, estaba en la vereda, bueno. Tiene que extender el certificado de defunción, yo ahora necesito hacer un acta, un libro, así, hasta que me extendieron el certificado de defunción. Bueno, a todo eso ya venía, porque esto falleció el 21, lo terminé de resolver el 22, le iban a hacer la autopsia el 23, ya venía el 24, 25 de diciembre. Bueno, a todo esto empiezo a hacer los trámites ya con el certificado de defunción, mientras estaba la autopsia, bla, 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 bla. Voy a una cochería que hay acá en la zona, sería entre Palomar y Caseros, en Moroni, un viejo lobo de los sepelios. La verdad que es un viejo lobo de los sepelios y ya les voy a contar por qué. Bueno, me presento, ¿qué tal? Necesitaba sus servicios, alguna que otra vez usted ha hecho algún servicio para gente que yo conocía, por ejemplo, sí, vos sos eras el yerno de tal. Sí, era por dos motivos, pensaba yo, pues yo estaba, no feliz cumpleaños, pero sí, era por dos motivos, pues ya me separé de la hija y porque usted ya lo enterró, así que, bueno, me dice, ¿qué te trae por acá? Y bueno, nada, falleció así, así, me dice, bueno, dale. Necesito documento del señor, del fallecido, y el certificado de defunción, bueno, algunos papeles más, te va a salir esto, te va a salir lo otro. Listo. De 10. Bueno, llevo el documento de Antonio, llevo el certificado de defunción, vamos a elegir el Honka, esto, el otro, dónde querés ponerlo. Bueno, hablamos con mi hermana de ese tema, ¿no? Que yo quiero que esté al lado del abuelo, mi abuelo, el de 105 años. Pues yo no me metía porque digo, ¿qué me voy a meter si yo qué le voy a decir? Por mí, qué malo, qué sé yo. Bueno, nada. A todo esto la mujer estaba ahí, media dando vueltas, con mi hermana
se medían corte como para pegarse un gancho, pero no pasaba. Bueno, nada. A todo esto, el viejo lobo de los velorios me dice, señor Ilacua, hay un problema acá. ¿Qué pasa? Estoy viendo el DNI de su padre y tiene domicilio en Santiago del Estero. A ver qué, enterrarlo en Santiago del Estero. Uy, qué quilombo. ¿Cómo pasó eso? Empiezo a averiguar, empiezo a hablar con esta mujer, Dice, no, lo que pasa es que tenía problemas en la vista, ya no le daban registro en Morón, me dice esta mujer. Y yo tengo familiares en Santiago, es santiagueña, tengo familiares en Santiago del Estero. En Santiago del Estero son todos empleados municipales o del Estado, porque las provincias funcionan así. Y además son todos primo, de amigo, de pariente, de hijo, de primo. Me dice, entonces, para que tenga registro, porque el registro era la vida de Antonio, nada, fuimos y le dieron un registro allá, pero para darle el registro de allá tenían que tener domicilio allá. Entonces hizo cambio de domicilio a la casa de mi madre de allá y nada, le dieron el registro. Ah, un lujo. Bueno, hay que enterrarlo allá. Me dice, no, mi hermana menos, no, ¿cómo? Este viejo lobo me dice, ¿usted tiene su DNI acá? Sí. ¿Qué domicilio tiene? No, en Aedo, toda la vida de Aedo. O sea, cuando llegamos a Italia, a Aedo. O en una casa o en la otra, pero a Aedo. Yo se lo soluciono. Agarra. Ah, pues mira, son parecidos. Agarra, pone el frente del DNI de Antonio y el reverso de mi DNI. Misma nacionalidad, solo cambiaba el domicilio. Se pudo enterrar en Morón. ¿Y esto por qué se los cuento? Para contarles la historia del principio, pero también porque esto va a tomar un papel importante un poquito más adelante en la historia. Bueno, el tipo logra que lo entierren ahí en Morón. Me da los papeles, todo, pum, firmá, pum, pum. Quedó el frente del DNI de Antonio con el reverso de mi DNI. Perfecto, enterrado en Morón. Bueno, pasa el tiempo, yo digo, bueno, me voy a tener que empezar a acercar porque esta mujer, nada, no sé qué onda acá, voy a hablar, a ver qué pasa, que esto, que otro. Previamente había hablado con el abogado, con mi abogado que se ocupa de todo el tema. Me dice, mirá, Tano, esto es así, conozco tu temperamento, te conozco de distintos temas. Si logra probar que fue su pareja los últimos 5 años, le corresponde vivir 2 años en la vivienda. Así que tómatelo con calma. No, le digo, Daniel, imagínese, yo hace más de 30 años que no estoy ahí, pero bueno. Nada, me dice, sí, anda a fijarte, tenés todos los derechos, podés entrar cuando vos quieras, hacer lo que vos quieras, pero 2 años la vas a tener ahí adentro. Perfecto. Bueno, yo fui, me interioricé un poco, estuve viendo tímidamente algunas cosas, porque yo llegaba, me sentaba, me convidaba esta señora a un café, unos mates, buena onda, que tu padre hablaba de vos, que esto, que el otro, que siempre le quedó pendiente, que bla, que blí, todo buena onda, bárbaro. Me gustaría conocer tus hijos. Llegado el momento, veré. Bueno, un día le dije, mirá, voy a entrar al taller por un par de motivos. Quiero poner en marcha los coches y quiero ver qué hay adentro. Ningún problema, acá está la llave. Bueno, entro al taller, veo las herramientas. Herramientas que yo conozco desde cuando tenía 4 años. Cuando yo abrí los ojos por primera vez, abrí los ojos. Cuando me incorporé a usar la razón, digamos, lo primero que vi en mis manos era una 224 cromada de Antonio, que tenía una. Él tenía una de cada cosa, no es como nosotros, que esto para él, dirá, ustedes están mal de la cabeza. Bueno, la 224,
vi ahí algunas cosas, recordé, si bien agarraba a veces alguna llave, conectaba las baterías, las desconectaba para que no se echen a perder conectadas. Porque yo por ahí pasaba un mes y medio que no iba y tenía que andar llevando mi cargador, nada, le desconectó la batería, pero colgaba la llave de vuelta en el tablero, en el lugar que estaba. ¿Por qué? Eran mías. Eran del caudal hereditario mío y de mi hermana. Yo podía haberlas agarrado todas y llevármelas y nadie me iba a poder decir absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Es más, todas las veces después llevaba mi valijita. Y esto lo puede decir incluso hasta la señora esta, si estoy mintiendo. De hecho, si hay alguien viendo algún video de estos, les mando un saludo. Espero devuelvan alguna vez lo que se robaron. Cosa que lo dudo, pero bueno, no importa. Bueno, yo agarraba una sola vez, pero siempre miraba, me gustaba dedicarle una mirada. Había pinzas puntuales que yo recuerdo, por ejemplo, una Bacher de 8 pulgadas, de 2 posiciones, con sus mangos azules, de la línea Isolit. Nunca pude conseguir una, nada, listo. Bueno, nada, iba con mi cajita una vez por mes, una vez cada 15 días. Cuando estaba la pandemia, por ahí iba día por medio, pero para tomar un café, hablar alguna pavada, porque no sabía qué hacer, estaba como loco malo. De hecho, se había incendiado, se quemaron algunos cables de luz, la señora esta estaba sin luz, bueno, cambié los cables, qué sé yo, bla, 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 bla. Sí, que tu padre siempre quiso pasar por tu taller, porque quería hablar con vos, bla, 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 bla. Hasta ahí era como el hijo, el campeón. Bueno, yo nunca agarré de ahí un destornillador, una llave, nada. No toqué nada. Y había un compresor de 300 libras profesional, había agujereadora de banco, había las máquinas que se puedan imaginar para poder laburar. Era un taller que había estado funcionando, pero el tipo se jubiló y dejó todo ahí. Martillos chapistas, llaves, juegos, no como tenemos nosotros, vuelvo a repetir, pero el tipo estaba equipado para su trabajo. Bueno, pasó el tiempo, se cumplió un año y medio del fallecimiento, habló con mi abogado, le digo, me dice, mira, andá avispándola, con carpa, con tacto, andá diciéndole, te faltan 6 meses, han dicho y hecho. Estoy tomando un café ahí. Mirá, Nora, hace un año y medio se fue el viejo, te quedan 6 meses. Fíjate qué vas a hacer. Yo sé que Antonio construyó una casita en Cañuelas, si bien la hizo en tu terreno, la mira, me mira, como diciendo, ¿y este de dónde sabe tanto? Yo recorrí, le digo, yo ya averigüé, recorrí, la declaratoria de heredero ya está en marcha. O sea, ¿a qué voy con esto? A mí, la verdad, que Antonio te haya hecho una casa, una casilla, o te haya puesto una carpa en tu terreno, me da igual. A lo que voy es que vos tenés dónde ir. Eh, Cuando se cumplan los 2 años, te tenés que ir. Buscate un abogado, le digo, yo no tengo problema. No va a alterar esta comunicación que tenemos. Son temas que se manejan así, con abogados. Encima tenía que utilizar un léxico que más o menos entienda, porque comprenderán que no era una mujer muy ilustrada. No tengo nada por qué disminuir a nadie, pero era una persona corta. Corta. Antonio vivía en el taller, haciendo sus pavadas. Pavadas ya me refiero porque no estaba trabajando. Pero era su lugar en el mundo, estaba ahí, ella estaba adentro, no se veían, logró probar 5 años de convivencia, más, listo, quedó 2 años ahí. Bueno, cuando faltaba un año y medio, le empiezo a decir, mirá, mirá, mirá. Y yo vi que me cambió la mirada. Y yo para esas miradas soy bastante experto. Tengo
no digo un sexto sentido, pero uno ya agarra una gimnasia de tratar con este tipo de problemas. Digo, acá, no. Digo, nada, tomátelo con calma, pero te vas a tener que ir, vas a tener que hacer mutis por el foro, bueno, ya no sé cómo decírtelo. En 6 meses me tenés que dar la llave. Es así. Cambió la cara. Bueno, dejé de ir, dejé de ir, dejé de ir. A los 20 días me llega una restricción perimetral, o no sé cómo se llama, una limitación perimetral. No me podía acercar a la casa porque sentía que yo quizás me podía violentar. Una restricción perimetral creo que se llama. Bueno, listo. No me acerco. Era lo que yo sabía que iba a pasar cuando vi esa mirada. Lo crean o no, sabía que eso iba a pasar. Bueno, se la doy a mi abogado. Mi abogado me dice, tranquilo, esto lo damos vuelta en fiscalía, 5 minutos. Ya estás declarado heredero junto a tu hermana. No te acerques. Si te la cruzas en la calle, mirá para abajo, andá para otro lado. Ya vamos a llegar a la audiencia. Porque va a haber una audiencia, me dice el tipo. Bueno, Daniel Joya. Daniel Pallero se llama mi abogado. Bueno, no tarda en pasar una semana más. Me llega una carta documento al taller. Nora, tanto, versus Siciliano y Lacua, versus Carolina y Lacua, por atribución de la vivienda. Se quería quedar con la casa. Ya estábamos declarados herederos, mi abogado se murió de la risa, listo. ¿Qué pasa? A mí, para llegar a la declaratoria de herederos, me pedían un montón de documentación que estaba ahí adentro, y yo ya no podía entrar a buscarla. Entonces tuve que pedir todo segundo testimonio de todos, incluso de las tortas que había ahí adentro, para, bueno, poder confluir en ser declarado heredero de la Ponderosa, del 50% de la Ponderosa. A todo eso mi hermana rezaba, prendía vela, que no haya ningún otro, que está bien, listo. Bueno, hacemos la audiencia virtual, se estaba terminando la pandemia, bueno, se conecta mi abogado, se conecta la abogada de mi hermana, porque siempre pensó que yo la podía llegar a querer estafar, cosa que ella siempre me estafó a mí, me clavó deudas con la tarjeta de crédito. De paso, si estás viendo esto, te lo refresco. Y ahora me enteré, no voy a decir por quién, porque que lo clavaste al guachín que llevaste al velorio de Alicia. Así que vos sola tropezás. Bueno, listo, no importa. Audiencia virtual, celular con 7 cuadraditos ahí, plan, plan. Salta el abogado de la señora. Dice, no, mi clienta ya sabe que no le corresponde nada, que está todo más que bien. Ya está, pero bueno, había que tener esta formalidad. Bueno, listo, que se tome el palo, le dice mi abogado. No, pero hay un problema. Me dice, no hay un problema. Vamos a apelar a la buena voluntad de los señores Ilacua. Si puede excederse en vivir 4 meses más, porque está con un contrato de trabajo, y ya trabaja de personal doméstico, o trabajaba de personal doméstico. Dice, bueno, ponen el mediador, llamémosle, dice, les doy un ratito para que hable cada uno con su abogado a ver qué opina. Yo dije, por mi parte no hay drama. Mi hermana dijo, yo sí tengo problemas, no quiero. Bueno, se armó quilombo ahí. A mí me da lo mismo, 4 meses más, 4 meses menos. Pero bueno, nada. Llegamos al acuerdo que sí, 4 meses y se tomaba el palo. Automáticamente, hablado por un juez, si no íbamos a juicio de desalojo, corriendo con los costas, ellos, y no había marcha atrás porque estábamos declarados herederos, de nuestro. A todo eso yo ya no fui más, no había ido más. Quedó todo adentro del taller, todo adentro de la casa, todo.
Bueno, listo. La mediadora dice, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Cada vez que cada uno diga sí, es una firma digital que va a quedar, que bla, que bli. Listo. ¿Señor Ilacua está de acuerdo? Sí. ¿Señorita Ilacua está de acuerdo? Sí. Bla, bla, sí. Bla, bla, sí. Listo. Quedó el acuerdo que en vez de irse en diciembre, se iba en abril. Perfecto. Bueno, vieron cómo soy yo. Ustedes un poco me conocen. Dije, esta va a vivir 4 meses más, pero los va a vivir bajo mis normas. Yo no me puedo acercar. Genial. Yo no me puedo acercar siempre y cuando alguien me vea, pero en la noche todos los gatos son pardos, dije yo. Entonces, día por medio, cada 2, 3 días, y no me da vergüenza. Iba, le volaba la térmica unipolar del medidor de la luz, pum, le cortaba la luz. Ya tenía que, bueno, la primera vez llamaba al primo, al hermano, bueno, vieron que las comunidades de estas son como 75, venía el hermano tanto, pero yo tenía tiempo, 4 meses para divertirme. ¡Pum! Le volaba la térmica unipolar. Cuando vi que lo resolvieron, anularon la térmica unipolar, agarro, le corto los cables al medidor, empiezo a tirar y se los tijereo al ras. O sea que le dejé el medidor puesto con los cables tirados para afuera, cortados al ras. No que tenga remanente para volver a conectar. 3 días sin luz. Llama a su abogada, a mi abogado, le dice no, porque aparentemente están vandalizando el medidor de la luz. No, yo lo hablo con mi cliente, pero no, me parece que no, que está equivocado mi cliente. Mi abogado ya sabía. Me dice, Tano, no te voy a poder impedir que hagas lo que tenés en mente. Te sugiero que no te vean, nada más. Listo. Me pone que todavía están los agujeritos. Un día que, mañana, si quiero, se lo filmo. Habían hecho 4 agujeritos de 5, le habían puesto una especie de rejita. Y como para que nadie pueda tocarlo. Fui, me llevé la reja, los tarugos, los tornillos y le corté la luz de vuelta. Bueno, ya después digo nada, bueno, le voy a dar de baja por la aplicación, me pongo la luz a mi nombre, tengo todo para hacerlo, y se la doy de baja. Van, le sacan el medidor. Una semana hasta que la mina hace todo el tramiterío, pum, le ponen el medidor. Y bueno, ya está. Vamos por el agua. Voy, levanto la tapa de la vereda, le cierro la llave de paso, la cierro y se la rompo para que quede cerrada. ¿Listo? No se va a dar cuenta hasta que no se vacíe el tanque y, en caso de que todavía ande la bomba, la cisterna. Se quedó sin agua. Un día paso, circunstancialmente, veo los de Aguas Argentinas rompiendo la vereda. Pasaron 3, 4 días. Yo sabía que eran maniobras que tenía que hacer rápido, porque circunstancialmente pasaba alguno, por ahí ya me estaban esperando. Entonces yo no las hacía con un lapso de tiempo determinado. Esperaba 3, 4 días, una semana. Por ahí pasaban 15 días, no hacía nada. Y un día digo, está fresco. Me voy a traer el medidor del gas. Fui, le saqué el medidor, me lo traje. De dejar regulador. Bueno, 48 horas sin gas, fue con la denuncia. Yo conozco de eso, soy matriculado. Fue con la denuncia, pum, se lo pusieron. Dije, no, pero vamos a hacer algo que no pueda tener más gas. Le saqué el regulador. Cerré la llave de paso, corté el regulador, 1022, se acabó. Yo sabía que la hermeticidad daba, ya había hecho esos análisis. ¿Cómo hiciste, Tano? ¿Qué fuiste con la columna? ¿Hiciste la hermeticidad a las 3 de la mañana? No, yo sabía cuánto venía. Era imposible que venga ese precio de gas si hubiese una pérdida. Y no por el precio, porque Antonio era jubilado, por el consumo que había. El consumo que había era claro y obvio que no había una pérdida. Podía haber alguna caída de presión, pero la iba a resolver de última. Era lo de menos. Se quedó sin gas. Listo.
tuve que poner una garrafa, bueno. Le hice pasar los peores 4 meses de su vida. A todo eso yo no podía hacer caso. Bueno, no se llevó un peso, porque no se llevó un peso. Y acá entra la parte de que el viejo lobo de la cochería a mí me hizo un favor, porque fue al ANSES a pedirse la pensión de Antonio. O sea que le daban creo que el 70% de la jubilación. Pero ¿qué pasa? Antonio figuraba como que vivía en mi casa. No sé si me explico. Entonces vinieron del ANSES a preguntar acá. Digo, sí, mi padre vivía acá. Y dice, pero la situación es esta, muchacho, ven. Hay una mujer que dice que vivió con él durante no sé cuántos años y se está presentando para pedir la pensión. No sé. Ese era mi padre. Usted ve que vivía acá, falleció, hubo un accidente, bueno, no sé, la verdad no sé. No sé si se la habrán dado, no sé si habrá podido torcer esa maniobra del destino, pero yo le metí todos los palos en la rueda que pude. Cuando la mina se va, porque se le está por vencer el acuerdo, me cuentan los vecinos que atracan un camión y vacían todo, hasta la última llave, hasta la última máquina, y dejaron netamente la basura. Muchos me preguntan cómo es que no se llevaron la morsa. Yo tengo dos teorías. Primero se llevaron todas las llaves y después no podían sacar las tuercas, porque eran tuercas autofrenantes que estaban desde la década del 80. Y ahí se armaban motores, se oxidaron, estaba oxidada, o sea que con una pinza no la sacaban. O pensaban llevarse el banco completo, que estaba separado como unos 40, 50 centímetros de la pared, y se dieron cuenta que no podían. No podían, pues ese mueble debe estar pesando 300 kilos. Así que bueno, nada, se llevó todo, todo. No dejó nada, la basura, latas vacías. ¿Por qué viene tanto odio con esta mujer? Estaba todo bien con ella. Es más, yo la iba a ayudar en la Cadi de Antonio a mudarse a Cañuelas. Estaba todo bien. Pero cuando me clava la perimetral, conmigo se pudrió mal. Conmigo se pudrió mal. Te la voy a hacer reparir. Bueno, ella se llevó hasta los sanitarios del baño de arriba. De hecho, lo pueden ver en el video que subí. Ese video que se ve, que parece una joda, es un video real. ¿Y por qué entro de esta manera a la casa? Si ya estaba en una forma legal de tomar posesión. Porque la tipa tenía que entregar la llave en el estudio de mi abogado y lo entrega en el estudio de ella. Y yo le tenía que pedir a mi abogado que me haga un papel y para llevárselo al abogado de ella y que íbamos a rescindir cualquier posibilidad de juicio. Dije, ya está. Yo espero a las 12 del mediodía y entro. Me fui con la agujereadora. El vecino de al lado me tiró un cable porque como el medidor de la luz estaba a nombre de ella, lo hizo sacar. Cosa que está bien. Ojo por ojo. Nada más que yo lo pedí. Me lo pusieron en 5 minutos. Me tira un alargue, el de al lado me dice, sí, bueno, el hijo de Antonio, ¿qué tal? Sí, sí, cada vez que le cortabas 3, 4 días yo le tenía que darlo, bueno, no sé, cosa de ella. Bueno, agujereo la cerradura, ustedes vieron que manejo el oficio de cerrajero. Abro. Cuando escucho, o sea, perforo el perno de la cerradura. Meto el gancho para correr el pasador. Corro el pasador, escucho ruidos en la escalera. La escalera es muy característica, yo ya conozco ese ruido. Y digo, alguien salió corriendo para arriba porque se asustó del ruido. Y nada, se fue para arriba. Acá adentro hay gente, dije yo. Entonces agarro la barreta, que la llevé por dos motivos. Quizás porque era necesaria y quizás porque era necesaria, ustedes me entienden.
Porque yo con una barreta en la mano, créanme que no es que me crea kickboxing o el acero cali, pero yo con una barreta en la mano, salvo que venga con un arma de fuego, metan un cuetazo, tampoco que soy Billy the Kill, pero yo con una barreta en la mano, no le tengo miedo a nadie, ¿eh? Ya de por sí, medio que no le tengo miedo a nadie. Pero yo no le tengo miedo a nadie. ¿Por qué? Porque el que usa una barreta, lo que nos frena, lo que lo frena a muchos usar una barreta, es que le tenés que meter un barretazo en la cabeza. Tenés que hacerla, rompérsela en la cabeza literalmente. Y la psicología, y de esto puede hablar Frilo, pero mucho más puntualmente y seriamente el amigo Gregorio, que no sé si les pasó alguna vez que se hayan agarrado a trompadas, que cuando uno está por meter la piña letal, como que la tira y frena un poquito antes, pues sabe que como que lo mato. Bueno, yo esos frenos no los tengo. Si le tengo que romper una barreta en la cabeza a alguien, yo no tengo drama, le doy. Entonces, una barreta en mis manos es peligroso. Entonces, cuando escucho ruidos en la escalera, lo primero que hago, agarro del balde, la barreta, abro la puerta y me mando, a lo grito. Bueno, no había nadie, eran ideas mías, escuché. Después vi que, como ya hacía 4 o 5 días que no estaba viviendo nadie ahí, los gatos coparon la casa. De hecho, los vecinos me dijeron que se veían las ratas caminar porque no era muy amiga de la limpieza. Si no era muy amiga de la limpieza, estando vivo Antonio, imagínense, viviendo en una casa que sabía que tenía que entregar, limpiaba donde caminaba. Entonces, nada, había gatos adentro. El ruido que yo sentí no era mi locura, era real. Los gatos se asustaron de estar en silencio y nada, yo me agarré la barreta y entré a loco, vení, vamos. Bueno, perforé la cerradura, 10 puntos, ya estaba dentro de la casa. Lo llamo a mi abogado, le digo, Daniel, estoy adentro de la casa. Bueno, dale, es tu derecho, bárbaro. Le digo, hay un problema, no me dieron las llaves. No importa. Sí, pero tengo que cambiar todas las cerraduras y no las quiero agujerear a todas. Usted me hace el papel, me dice, sí, pero no, eso no es así, no procedió como se había hablado. No procedió como se había hablado porque tenían que encontrarse, teníamos que ir y ver que todas las cosas de ustedes iban a estar, bla, bla, bla. Bueno, le digo, falta esto, falta esto, falta esto. Bueno, me dice, yo ahora hablo con el otro abogado, le cuento. Bueno, aparentemente no lo atendió más. Nada. ¿Cómo abro el taller? Porque estaba todo con llave. ¿Cómo abro el taller? Saco mi llavero, que no lo tengo. Saco mi llave. Saco mi llavero y digo, textuales palabras, ¿no? Alguna de estas tiene que abrir. Este es el llavero de mi casa, netamente. Alguna de estas tiene que abrir. Miré las prive, más o menos iba. Pruebo con otra, más, poquito más. Pruebo con otra, track, track, abrió. Abrió. Durita, pero abrió. La pruebo de vuelta, pero con la puerta abierta. Siempre que prueben una llave que no estén seguros, con la puerta abierta. Nunca más abrió. Se tenía que abrir ese momento, esa vez y nada más. Creer o reventar. Y después pasó lo que vieron. O sea, me dediqué a limpiar, a buscar en medio de... Porque el banco estaba corrido unos 40-50 centímetros de la pared. Ahí estaba montada la moladora de banco, que se la llevaron. Y Antonio, nada, como siempre, pero no barría bajo el banco. Y arriba estaba el tablero. Y esa máquina ya estaba media flojita de rulemanes, como bien dice. La vibración, digo, tiene que haber hecho caer una llave, algo acá tengo que encontrar, un recuerdo de esa época, algo. No encontré un destornillador, una llave, nada, nada, ¿no? Nada, absolutamente nada.
Y ahí es la parte que llegó este viejo cabrón, hijo de verdad, nunca quiso que yo toque sus cosas y se cumplió. Se cumplió. No quedó nada. Nada, nada. Cuando hago el reconocimiento de cuerpo, gracias a Dios que fui yo. Porque como dije, cuando lo fuimos a ver, que estaba fallecido, que llamaron, que ya nos podíamos acercar, a mí y a mi hermana, y obviamente al bicho este que tenía de señor. Cuando dicen que nos podemos acercar, estaba acostado, tapado, fallecido. Cuando yo hice el reconocimiento de cuerpo, acá tenía una apertura, que tenía todo el aparato digestivo afuera, y lo pusieron así a modo, digamos, se va completo, y pasé de no verlo por 30 y pico de años a verle hasta las entrañas. ¿Es movilizante? Sí. ¿Lo viví heavy en esos momentos? No. Capaz con el paso del tiempo un poco sí, me quedaron algunas cosas, pero por resolver. Pero no, en el fondo estoy tranquilo. Logré hacer mi tallercito, el tallercito que, el lugar que él me había dado, con tal de que no vaya a su taller, ya cerraba la puerta, sacaba la llave y se acabó. Ya me tenía odio, ya me tenía odio. Siempre, nunca me quiso, pero desde mis 9 años en adelante ya me tenía odio. Me dio un lugarcito, una especie de tallercito, hoy se llama el tallercito, que yo a veces hago videos desde ahí, y lo dejé como me hubiese gustado que sea cuando tenía 11 años, 12 años. Él decía, este boludo, este salame, va a hacer prender una lamparita, pues siempre amé la electricidad, va a hacer prender una lamparita, va a desarmar la bicicleta. Yo me armé moto, desarmé moto, limaba tapa de cilindros, sin idea de nada, pero encontrábamos mejoras. Me acuerdo que bueno, ahí hay un montón de anécdotas que cuento desde ahí, pero bajé una tapa de cilindro sin saber el concepto de bajar una tapa de cilindro, intuición, la armé, no notaba mejora, le tiro el cebador y veo que reacciona, está faltando nafta, bueno, y hacía todo ese tipo de cosas a espaldas del tipo, pero ¿qué pasa? No tenía herramientas. El tipo me cerraba el taller de él, no podía agarrar nada. Entonces, en los momentos que me podía acercar, le capturaba algunas herramientas y después se las tiraba ahí adentro, porque el tipo sabía todo lo que tenía. Así que bueno, esa más o menos fue la historia de los videos que subí hoy y el resumen del día, del cambio de flexible y el recupero de la Watford, que no me hubiese perdonado ir mañana a comprar una nueva unidad. Les pido disculpas por lo tarde que se suba esto, pero bueno, el que esté con ganas, mírelo, va a encontrar alguna respuesta que quizás por ahí no entienda, no interprete de los videos que subí. Sé que se hacen largas, es más, si quisiese seguir hablando tengo para 1 hora más, pero después no la miran, se aburren. Así que nada, considero que ya está bien. En este momento son 12:20 de la noche, o sea 0:20 del lunes. Vamos a ver a qué hora se termina de subir. Les mando un saludo. Nos vemos mañana en un nuevo día. Una nueva aventura de esto que hemos llamado Siciliano en su taller.